te soy honesta, me encanta ver el proceso creativo de otras creativas porque siento que me puede ayudar a optimizar lo que es mi proceso creativo en sí. Esto no significa copiar, significa inspirarse y ver de qué forma estructuran y hacen funcionar todo el proceso, por si a mí también me puede servir eso. Como a mí me encanta saber cómo funcionan otras creativas, en el vídeo de hoy quiero enseñarte cómo es mi proceso creativo para crear plantillas de Notion. Además, considerando que muchas veces podemos sufrir bloqueos cuando abrimos Notion y no sabemos por dónde empezar. Si eres una de estas personas que se bloquea con facilidad al abrir Notion, este vídeo es para ti. En octubre apliqué para poder empezar a publicar mis plantillas en el marketplace de Notion y desde entonces ya he publicado unas cuantas. Y si te soy sincera, el proceso creativo de crear estas plantillas me encanta, es algo que disfruto un montón, porque además de que me da mucha libertad creativa, también me permite difundir, promocionar mi estilo y mi forma de construir espacios en Notion, y eso también hace que atraiga más público. Lo primero, quiero hacer un inciso en que no es lo mismo crear una plantilla para el marketplace que crear una plantilla para un cliente, porque evidentemente con el cliente te vas a tener que adaptar a sus necesidades y a los ítems que te esté pidiendo para cumplir con el objetivo. Y a diferencia de eso, las plantillas del marketplace simplemente me permito diseñar las plantillas que a mí me gustaría encontrar. Para este vídeo voy a usar de ejemplo My Business System, el sistema operativo que he creado para negocios, para poder explicarte a paso cómo fue construirlo desde cero. Antes de nada, si no me conoces, mi nombre es Steph, soy la mente creativa de Estudio Caótico, soy Notion Ambassador y diseñadora de Notion, y en este espacio comparto recursos y herramientas para emprendedoras y creativas que quieren organizarse y gestionar su negocio mejor, y desde la mirada slow que le pongo a todo. Por lo tanto, si todos estos temas te interesan, no te olvides que puedes suscribirte en el botón rojo de abajo y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Mi proceso creativo, como el de muchas, empieza siempre con una lluvia de ideas. Por lo tanto, mi recomendación es que cierres tu ordenador. No vamos a abrir Notion por el momento y vamos a hacer las cosas de forma analógica, que es cómo podemos desarrollar mejor las ideas que tenemos antes de plasmarlas. Yo tengo una libreta que es específica para Notion, que es esta de aquí. Y en esta es donde empiezo a desarrollar todas las ideas que tengo. Antes de empezar a diseñar la plantilla, evidentemente hago exploración. Me gusta ver qué es lo que se cuece en el marketplace de Notion. Es cierto que al diseñar plantillas en español no hay tanta cantidad como de plantillas en inglés, y mucho menos que tengan el estilo que a mí me gusta y que sé que a muchas personas también les va a interesar. Entonces yo siento que ahí tengo una ventaja y tengo un espacio en el mercado. No me resulta muy complicado, simplemente intento pensar en el público al que me voy a dirigir. Es más, en el marketplace tienes como diferentes pestañas que son Work, Study, Personal o algo así. Entender que el marketplace va a dividir el contenido de las plantillas de esta forma también te puede servir para saber en qué categoría quieres destacar más. Una vez me pongo un poco en los zapatos de la persona que podría usar la plantilla, me pregunto ¿por qué motivo va a elegir la plantilla que yo voy a crear? Porque si hay algo que tengo claro es que tú puedes elegir una plantilla por el contenido o por el continente, es decir, el contenido mismo de la plantilla, lo que tenga de valor, lo jugoso, o bien el diseño y la estructura que tenga. Entonces yo siempre intento que vayan un poco las dos acompañadas. Es más, tengo una plantilla que es la que más ha descargado hasta el momento en el marketplace, que es la de idea de negocio, y es simplemente una plantilla en el que estructuro lo que es el modelo Canvas para idear un negocio, y en cada una de estas páginas de la base de datos está también un poco desarrollado lo que se tiene que escribir. Entonces, cuando hablo de contenido me refiero a eso, de que a lo mejor no tienes una gran estética, no tienes algo muy bien estructurado, pero el contenido que vas a dar es mucho más valioso y es un buen motivo para descargar la plantilla. Algo que también hago durante esta fase del proceso de lluvia de ideas es, tengo claro mi público, tengo claro que quiero cubrir estas dos variantes, quiero que tenga un buen contenido y que sea agradable de usar, y entonces empiezo a desarrollar lo que yo creo que debería tener esa plantilla, ¿no? Las páginas que quiero desarrollar. En el caso de la plantilla de My Business System, yo sabía, por ejemplo, que quería que hubiese 4 categorías, que fueran negocio, marketing, finanzas y proyectos. Entonces, todas estas ideas que están plasmadas ahora en esta plantilla, yo las desarrollé previamente. E incluso utilicé mi GPT especializado en Notion para que me diera más ideas por si había alguna cosa que se me estuviera escapando. Aquí tienes un poco cómo creé. Esto es la lluvia de ideas, y la segunda parte la vamos a ver en otro punto porque esto no se acaba aquí. Una vez hecho la lluvia de ideas, hago una estructura de la información. Es decir, por ejemplo, decidí que iba a haber un menú principal en todas las páginas, que es el de arriba de todo, el de negocio, marketing, finanzas y proyectos, y que en cada uno de estos iba a haber como un hub para cada uno. Es decir, es difícil de explicar, en cada una de las páginas de este menú
va a haber como un hall, un dashboard, una página de inicio específica para cada una. Y dentro de esta página iba a haber un submenú. Todas estas ideas que ya están plasmadas, antes las plasmé aquí, hice como esa estructura para saber qué iba a haber en cada una de las páginas. Y todo siempre desde un punto lógico para que la persona que la vaya a usar pueda entender cómo usar la plantilla fácilmente. El siguiente punto es ir a Notion. No hemos terminado con lo analógico, y el último paso analógico que queda es el de hacer un esquema en papel. Esto lo aprendí del curso de UX UI Design, que es más orientado para páginas web, pero para Notion se puede aplicar los mismos principios. Lo que hice fue hacer un esquema como un wireframe se llama, que es como decidir dónde, no sé si se verá bien, decidir dónde van a ir las imágenes, dónde va a ir el menú, qué textos va a haber. Me gusta estructurarlo en papel primero antes de ponerme a construir. Si lo veis, básicamente es lo mismo, casi igual a cómo está plasmado en digital. Y de este modo luego construir se vuelve algo mucho más sencillo de hacer. Y una vez hemos terminado con todo lo que es analógico, podemos pasar al ordenador, podemos abrir Notion y empezar en esa página en blanco y añadir aquellos elementos que van a ser comunes a todas las páginas, porque esto después lo vamos a duplicar. Y es muy importante hacerlo porque si no, después vas a pasar mucho rato colocando elementos. Entonces, lo primero que hice fue crear como la plantilla base, que era el menú de arriba y la barra lateral, porque eso quería que estuvieran todos, la imagen del lateral y el menú, aunque fuera a cambiar el menú, los otros espacios, al menos tener indicado el menú para después construirlo. Me gusta crear como esta plantilla y después ir duplicándola para que esté disponible en todos los espacios, para que esa barra lateral y ese menú sean común a todas las páginas. Y de verdad, si queréis construir algo así, hacedlo desde un principio bien, porque si no, después va a ser un engorro ponerte a editar todas las páginas. Una vez termino ya con las plantillas, me enfoco en cada uno de los hubs diferentes que hay. Empiezo por negocio, añado las páginas que quiero que tenga el menú, luego me voy al siguiente menú, al de marketing, añado las páginas que quiero que estén en el menú y después también decido qué información quiero que esté en las páginas principales, que eso ya debería tenerlo más o menos claro, porque en mi mente yo como que ya lo tengo muy claro y luego simplemente tengo que construirlo. Y en este momento podemos pasar a lo que es crear las bases de datos, es decir, aquellas bases de datos que creemos que son las más importantes para cada uno de los distintos menús que hemos creado. Por ejemplo, en el menú de negocio tengo una pestaña que es para objetivos y yo sé que en esa pestaña dentro va a haber dos bases de datos. Voy a tener la base de datos de galería, donde voy a poder ver el proceso para cada área. Luego voy a tener la base de datos de cada objetivo, que van a estar relacionadas. Con imágenes se entiende mejor, pero tendría la base de datos de áreas y la de objetivos, y entonces las relaciono, y en la de objetivos me salen los objetivos de cada área y en la de área me aparecen los objetivos que tengo vinculados. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tengo un objetivo completo conseguido, al marcarlo en el de áreas me va a salir el proceso si ya he conseguido todos los objetivos que me había propuesto para cada área. Sé que es un poquito difícil de entender, pero al menos con imágenes espero que poder explicarme mejor. Entonces, el punto de las bases de datos es importante porque muchas veces querremos tener una misma base de datos en dos sitios distintos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, sería la base de datos de proyectos. Podemos tener la base de datos de proyectos en el menú de proyectos para tener el histórico, para tener todos los proyectos sin filtrar y sin nada. Por luego en la página principal queremos tener los proyectos que estamos haciendo actualmente, ¿no? Que están en progreso. Entonces es importante que creemos esta primera base de datos con todo el histórico y luego esta base de datos la dupliquemos en otro espacio para poder filtrarlo por progreso. Entonces, cuando tú lo filtras por progreso, te aparecerán únicamente los proyectos que estén en curso o como tú hayas decidido separarlos. Esto es un paso un poco más avanzado, diría yo, pero me parece importante también explicarlo para aquellas personas que ya estéis jugando en una liga un poco más alta con Notion. El siguiente paso es ponerle la guinda al pastel. Yo creo que cada persona tiene su propio estilo y el mío creo que es bastante evidente que es un estilo más minimalista, más soft, pero también bonito de ver, porque yo soy una persona muy visual y necesito que las cosas sean bonitas de ver para poder motivarme a usarlas. Entonces todo esto lo hago a través de Canva. Esto ya es algo que he explicado, así que seguramente te estaré poniendo el mismo vídeo de las plantillas que uso, tanto para los cabeceros como para las galerías. Uso básicamente el mismo fondo, me parece que le da mucha coherencia a mis plantillas y me hace
destacar sobre las otras por el estilo que tengo. Desde mi cuenta de Canva Pro elijo las imágenes que concuerdan o que simplemente me gustan y añado fondos así bastante minimalistas para que tampoco me distraigan mucho o me sature a la hora de usar el espacio de Notion. Algo que hacía antes era buscar imágenes en Pinterest, pero como ya comenté en otro vídeo creo, con el Canva Pro tienes una biblioteca de imágenes infinita con imágenes increíbles y yo ya no necesito irme a Pinterest para darle una estética coherente y que a mí me guste a mi Notion. Por lo tanto, si tú también quieres tener Canva Pro gratuito por 30 días para que durante estos 30 días puedas usar todas esas imágenes y descargarlas, te voy a dejar el enlace en la descripción para que tengas el acceso. Y finalmente solo queda publicar nuestra plantilla en el Marketplace. Lo cierto es que publicarla es bastante sencillo, solo te va a pedir que compartas la plantilla y que esté accesible para duplicarla en el caso de que sea gratuita. Vas a añadir el enlace en la ficha de la plantilla, tienes que añadir una descripción breve y una más completa, añadirle unas cuantas etiquetas, un título, o sea, poco más. En el caso de que sea de pago, que tengas ya un producto creado en Gumroad o en Etsy para poder redirigir a la gente, porque de momento no está disponible el pago nativo en el Marketplace, pero para 2025 ya no se está valorando, sino que se está implementando, así que en algún momento el pago nativo estará disponible y ya simplemente tienes que enviarla a revisar y esperar a que esté aprobada. Y en el caso de que te la rechacen porque necesitas hacer algún cambio, será simplemente hacer ese cambio y volver a enviarla a revisión. Y cuando ya tienes tu primera plantilla, puedes acceder a tu perfil de creador. Y ese es básicamente el proceso creativo que sigo. No me parece que sea muy extraordinario, pero me apetecía compartirlo y espero que a alguien le pueda servir de inspiración a la hora de crear sus propios espacios de Notion, ya sea para una misma o para empezar a venderlas o compartirlas desde el Marketplace. Me encantará saber cuál es el paso que más te gusta, el paso que más disfrutas o el que te resulta mucho más difícil. Puedes dejármelo en los comentarios. También puedes compartir este vídeo para poder llegar a mucha más gente y que cada vez más personas conozcan el mundo de Notion en español sobre todo. Y ya sin nada más que añadir, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.